Sí, muy buenos días a todos. Mi nombre es José Ramírez. Hoy venimos más que nada a dar una pequeña en cuestión, una pequeña introducción, una pequeña explicación de lo que serían los cables que manejan un nivel de tensión mayor a 69 kV y las diferentes soluciones que tenemos para esta línea de alta y extra alta tensión. Siguiendo con el tema, tenemos como una pequeña introducción. Nosotros como Viacom Conductores Monterrey tenemos el inicio del desarrollo de nuestra línea de producto de cables de energía. Esto se remonta al año 1965, cuando fabricamos los primeros cables para media tensión con aislamiento de butilo y cubierta de neopreno. Fueron los pininos para el inicio de la línea de cables de potencia en nuestra empresa. Tenemos que para el año de 1970 fue cuando empezamos con el tema de una línea de vulcanizado vertical, lo cual nos permitió fabricar los primeros cables de energía para media tensión con aislamiento XLP, que digo, personalmente es el material más usado ahora en los cables de potencia para una operación. A partir de entonces hemos evolucionado, hemos visto la inclusión de otros materiales, inclusión de otros compuestos en la fabricación de cables, teniendo ahora que en la actualidad pues, nos respaldan más de 1 millón de cables, más de 1 millón de metros de cable con este compuesto para alta y extra alta tensión, permitiéndonos continuar con el proceso de innovación y desarrollar pues nuevas instalaciones para cables, como en este caso serían la línea de extra alta tensión, cable de 230 de última generación, conforme a la normatividad que nos establecen entidades como la CFE y entidades extranjeras, como en este caso serían los laboratorios de NITRAG en Estados Unidos. Vemos como propósito principal el aportar al usuario una serie de conceptos que le permitan contar con los elementos principales para el manejo de cables de alto y extra alto voltaje. Esto, digo, es el propósito principal que tenemos nosotros como soporte en la empresa. El alcance siempre es procurar la seguridad del usuario, de sus bienes y materiales, y siempre es tener esto con la finalidad de realizar una supervisión en obra de parte de nosotros, contar con sistemas de calidad para estos enlaces de alta y extra alta tensión, desde las fases de diseño hasta las fases de puesta en servicio del producto debido a su especialización. Siguiendo con la presentación, tenemos aquí el contenido de la misma. Empezaríamos con el tema de la introducción a lo que serían los sistemas de alta y extra alta tensión, la estructura de los cables aislados, una breve explicación de cómo serían los accesorios para líneas subterráneas de alta y extra alta, los servicios en los que podemos nosotros ser ese puente de apoyo, ese puente de conexión con proveedores especializados para instalación, pruebas y capacitación. Y por último, como bien comentaba Salma al principio, la sesión de preguntas. Yendo con el tema de la introducción, lo que comentábamos, digo, somos un líder tecnológico en cables de energía de última generación en México principalmente. Como ya lo revisábamos en filminas anteriores, pues nuestros productos están instalados en los proyectos más importantes de infraestructura eléctrica, no solo en México, sino en Latinoamérica y en algunas partes de Estados Unidos. Digo, tenemos presencia en América, en varios países, teniendo como productos principales, digo, los siguientes: el cable de energía de sección transversal de 2000 milímetros cuadrados, tanto en su variante de cobre y aluminio, con capacidades de hasta 230 kV, que sería uno de los productos en los que nos vamos a enfocar el día de hoy para su descripción y explicación. Cables desnudos de cobre y aluminio, cables para la construcción, cables de media y alta tensión, cables de distribución secundaria y acometida, cables flexibles y cables de electrónica. Tenemos un palmarés, digo, en nuestra experiencia. Tenemos que desde 2012 contamos con la certificación del sistema 230 kV para extra alta tensión. ¿A qué me refiero como sistema?
a las pruebas precalificadas del sistema cable accesorios bajo normativa IEC, AIEC e ISEA. Tenemos también que en la red nacional, actualmente existe una operación de sistemas Viacom en 230 kV en 14 instalaciones de salidas de subestaciones y línea de transmisión, contando con más de 45 kilómetros de cables 230 kV para el nivel de tensión de alta, para el intervalo de alta tensión, contamos con más de 1.600 kilómetros de cables de 60 a 161 kV. Digamos, tenemos algo de experiencia en este tema, hemos visto algunos de los proyectos más representativos a nivel nacional, que es donde enfocamos la atención principal para el soporte, pero de igual manera, pues vemos por ahí solicitudes que también vienen de Latinoamérica, solicitudes de Estados Unidos, que no se manejan de la misma manera, pero tienen un principio parecido en la gestión del proyecto. Siguiendo con el tema, aquí tenemos una imagen descriptiva de lo que sería un sistema de alta y extra alta tensión, teniendo en consideración los siguientes elementos. Como número uno, el cable de potencia o cable con aislamiento XLP de alta y extra alta tensión, que sería el corazón del sistema dedicado al transporte de la energía y sería el elemento de operación más representativo del mismo. Tenemos el segundo elemento enumerado con el 2, como lo pueden ver, que sería la terminal. Las terminales, regularmente son elementos esenciales, no solo en sistemas de alta y extra alta tensión, sino también en niveles de tensión inferiores. Esto porque son los elementos conectores a llegadas de subestación, a transiciones, a cualquier, hablando en otros niveles de tensión, a tableros, tenemos otras consideraciones, pero es un elemento esencial en la misma. Tenemos el numerado con el 3, que serían los empalmes, que estos accesorios y estos elementos del sistema nos ayudan a acoplar dos secciones o dos tramos de cable que incluso pudieran ser diferentes. Más adelante vamos a abundar un poco más en el tema, pero es de igual forma uno, si no de los elementos principales, si es esencial cuando se trata de un circuito largo o se trata de alguna reparación en sitio. Vemos ahora el número 4, que serían las cajas de tierra, que son los elementos del sistema de puesta a tierra. Más adelante también lo vamos a revisar. Vamos a revisar cómo influiría esto en la configuración de las instalaciones y en la configuración de los empalmes, que son los que juegan un papel importante ahí en las diferentes formas de aterrizaje de los sistemas. Por último, vemos el tema de la soportería. En este caso, nada más vemos mencionada la abrazadera, que es uno de los activos por ahí esenciales para la sujeción de los sistemas, ya sea en instalación en túneles, en registros de transición, en registros de paso. Es uno de los actores principales, junto con otros elementos de soportería, como serían las ménsulas, las correderas, que nos ayudan a la sujeción en las paredes del cable de potencia. Es más o menos como se compondría un sistema de alta y extra alta tensión. Tiene sus variantes, tiene sus diferentes vertientes, pero de manera general es como lo podemos describir, y para que ustedes tengan una imagen, es como lo tenemos. Siguiendo, nosotros denominamos soluciones completas para niveles de tensión de 60 kV a 230 kV a las alianzas estratégicas que tenemos con fabricantes de accesorios, en este caso con el fabricante de accesorios NKT, es un fabricante sueco de cables y accesorios que ya tiene vasta experiencia en el tema. Ellos son expertos en la fabricación de estos sistemas. Estas alianzas principalmente se hacen con el propósito de suministrar soluciones llave en mano de los proyectos de 60 kV a 230 kV, constituyendo una oferta competitiva para ustedes y para el usuario final. Para ustedes me refiero al cliente, y para el usuario final me refiero a cualquier utility o cualquier usuario que vaya a requerir el cable en su instalación. Como productos principales, hablando de accesorios, pues tenemos las terminales de alta y extra alta tensión, de igual manera para el nivel de tensión de 69 a 230 kV, empalmes de alta tensión,
contando el mismo nivel, el mismo intervalo de nivel de tensión de 69 a 230 kV. Terminales aisladas en gas, son utilizadas en subestaciones encapsuladas o subestaciones que se valen con gas SF6. Componentes y servicios, sistemas de fijación, que era algo que comentábamos antes, todo el sistema de soportería y todo el sistema de sujeción que tendría que llevar el cable en una instalación, dependiendo las condiciones que se tengan en sitio. Cajas de puesta a tierra, que también la revisamos antes en el diagrama, en la imagen descriptiva que mostraba por ahí algunas variantes de las cajas. Empalmes con conexión de fibra óptica. Esto también lo podemos revisar dependiendo el requerimiento del cliente o las especificaciones particulares que se tengan en el proyecto. Digo, es algo que también tomamos en consideración cuando se hace un análisis del requerimiento. Se cuenta también con certificación de instaladores. Esto viene por parte de NKT, instalación y supervisión. Y el tema de pruebas eléctricas, que viene por parte de un proveedor externo. En este caso, digo, nosotros lo manejamos con el proveedor HB Test esas pruebas en sitio posteriores a la instalación del sistema. Seguimos con digo, el tema importante que tenemos aquí, la estructura de los cables de energía aislados. ¿Cómo se compone un cable de energía? Digo, ahí como lo mencionábamos, están los niveles de tensión típicos que podríamos manejar por lo menos en esta línea de productos, viendo desde el 69 kV, 85 kV, 115 kV, 138 kV, 161 kV y llegando y pasando esa barrera de cables de alta tensión y pasando extra alta tensión, los cables de 230 kV. Esta es la estructura básica de cómo se compone un cable de alta o extra alta tensión, empezando por el tema del conductor, que como bien decíamos en una filmina anterior, podría tener una variante en cobre, aluminio o inclusive cobre esmaltado. El cobre esmaltado en este caso tiene una condición diferente de operación, pudiendo llegar a temperaturas de operación más altas y conduciendo un poco más de energía, dependiendo de igual forma de la instalación y de las condiciones en que se implemente esta variante de material. Iríamos con el tema de la pantalla semiconductora. Digo que la pantalla semiconductora del, del conductor, del conductor y del aislamiento, digo, es una capa extruida de un polímero semiconductor, normalmente termoestable, que tiene como objeto uniformizar el campo electrostático en la zona inmediata al conductor. Es decir, esta pantalla semiconductora nos ayuda a eliminar las concentraciones de esfuerzo eléctrico debido a la configuración del cableado. Esto, digo, es un elemento esencial y es un elemento que siempre se tiene que tener en consideración en esta configuración de producto. ¿Por qué funge como un elemento bueno, que uniformiza el campo electrostático en la zona? Digo, esto más que nada por el estrecho contacto que tiene con el conductor. Digo, y además, en esa parte es donde se colocan las diferentes cintas bloqueadoras de humedad que se necesitan para tener esa protección del mismo en operación y no tengamos ningún paso de agua o humedad que pudiera presentarse por condiciones extraordinarias en la operación al cable. Iríamos, digo, fuera de las pantallas semiconductoras que como vemos se presentan en la parte del conductor y en la parte externa del aislamiento, iríamos con el tema del aislamiento. Digo, el aislamiento, como bien sabemos, en cualquier cable es una parte del mismo que se encarga de tener ese elemento aislante entre el conductor y la superficie o la parte exterior del mismo cable de potencia. Tanto pantallas semiconductoras como aislamiento se extruyen en un proceso que nosotros llamamos proceso de triple extrusión. Este proceso de extrusión, digo, como sabemos, se lleva en condiciones ambientales. Las mismas son estrictamente controladas para no tener ningún elemento externo que pueda influir en la misma fabricación. Digo, a partir de parámetros de diseño establecidos, claro, digo,
el espesor del aislamiento juega un papel importante, dependiendo del nivel de tensión en el que tengamos que manejar ese producto. Tenemos la pantalla metálica, más adelante tenemos la pantalla metálica, que puede ser dos variantes: alambres de cobre o lámina de aluminio liso soldado. Digo, incluso a veces esa lámina puede ser de cobre, pero es muy raro que se vean requerimientos así. Digo, extraordinariamente salen casos donde de repente piden una variante de lámina de cobre, pero es algo raro, es algo inusual. Digo, esta pantalla metálica es el blindaje electroestático del cable. Como bien sabemos, digo, puede estar formado por lo que comentábamos, puede ser variante de alambres o de lámina. O incluso digo, cuando es una pantalla tubular de lámina, esa misma sirve como una protección longitudinal del cable contra el ingreso de cualquier elemento externo. Cuando es de alambres, se le puede agregar algo que nosotros llamamos cinta polilaminada, que es muy parecida a la pantalla metálica de aluminio, solo que es más delgada y sirve solamente como ese elemento protector. No tiene bueno, tiene una función eh, similar a la misma, pero realmente no es el elemento que nos ayuda como contra una protección, o no es un blindaje electrostático del cable como sí serían los alambres en este caso de NC. Pero por último ya iríamos con la parte superficial, lo cual sería la cubierta, que puede ser de polietileno, PVC o elementos o materiales que cuenten con la condición de cero halógenos. Entonces, digo, dependiendo el requerimiento que por ahí nos comparte el cliente, pues es el cable o el diseño bajo el cual las condiciones nosotros hacemos esa selección de calibre y materiales. Siguiendo con la presentación y abundando más en el tema del diseño del cable, tenemos, digo, la misma descripción y un poquito más desglosado: conductor, los elementos bloqueadores que comentábamos fungen como protectores principales contra ese ingreso de la humedad al conductor. Digo, para abundar un poquito en el tema del elemento bloqueador, tenemos que estas son cintas que regularmente cuando entran en contacto con la humedad hacen una especie de bloqueo con una especie de gel que no permite que se distribuya esa humedad a lo largo o dentro del conductor, ya que al entrar esta humedad o esta agua al interior del conductor puede ocasionarnos problemas en la operación del mismo. Digo, esto como bien lo vemos, aparece en la parte del conductor y más adelante, digo, lo vemos ahí, pantalla del conductor, que era algo que ya hablábamos, para uniformizar el campo del cable, el aislamiento, que era un tema que ya habíamos tocado, pantalla de aislamiento, similar al principio a la pantalla del conductor, y por último, el último elemento bloqueador que vemos encima de esa pantalla. La pantalla metálica, que como comentábamos puede ser de aluminio liso soldado o de hilos de cobre con una cinta de cobre helicoidalmente colocada. La cubierta, que pudiera ser de polietileno de alta densidad, PVC o algún compuesto como el TPO, que tiene esa condición de ser halógeno, que es algo que vamos a ver un poquito más adelante cuando revisemos el tema de accesorios. Y la cubierta semiconductora, que funge como una protectora. Es una cubierta protectora para ese tendido del cable, es decir, para que cuando se haga el manejo o la manipulación del cable en sitio, no se dañe directamente la cubierta y puedas de alguna forma tener esa protección adicional con la cubierta semiconductora. Y digo, también tiene esa misma condición de las pantallas del conductor y aislamiento. ¿Cómo hacemos esa selección del conductor? Digo, como lo veíamos, la variante puede ser en cobre y aluminio, que son los materiales más comunes bueno, más comunes de uso en la industria como conductores eléctricos. Como bien sabemos, los conductores pueden ser de sección circular o segmental. ¿Cómo sabemos cuándo un conductor es circular y cuándo es segmental? Depende del calibre. Un conductor es circular hasta los 1000 mm², o 2000 kc/1000, hablando de calibre, y pasando esa barrera de los 1000 mm², pasamos
a esa construcción segmental o Milliken, que es como regularmente se conoce. Tenemos también la determinación del calibre. Digo, esto se hace con un procedimiento de cálculo que va derivado de la potencia a suministrar. Cuando el cliente nos provee una potencia a suministrar, nosotros podemos hacer ese cálculo, pero es un cálculo meramente referencial. Es solamente basado en esos datos. Digo, no es estricto, se hace como un apoyo para la elección del calibre del conductor. Vamos con el tema de aislamiento. Digo, el tema del aislamiento de igual manera se elige en función del uso que se le vaya a dar el cable y del manejo o ambiente que se pueda tener en sitio, las temperaturas de operación, si hay condiciones de incendios, humedad, requisitos mecánicos de manejo. El espesor del mismo, pues va en función de la tensión de operación del cable y del nivel de aislamiento, sí, del nivel de aislamiento del sistema. Digo, a diferencia que de media tensión, aquí sí tenemos que hacer esa evaluación del gradiente eléctrico del aislamiento, que es algo importante y a considerar dentro del diseño del cable. Pasando con el siguiente tema, digo, lo de los elementos bloqueadores, que era algo que revisábamos. Digo, es un material que, digo, puede ser hecha ese bloqueo puede ser con un material hecho por polvos, hilos bloqueadores, en el caso de las pantallas de hilos de cobre, o cintas bloqueadoras, que era algo que ya veíamos y expliqué brevemente en una filmina anterior. Tiene propiedades de bloqueo de agua y, como comentábamos, se hinchan al contacto con la humedad. Esta protección es necesaria contra la distribución que pueda presentarse de esa humedad en el cable, por lo mismo que decíamos. Esto puede ocasionar daños irreversibles en el producto, en daños irreversibles en el producto, ya sea, digo, afectando su tiempo de vida o afectando completamente su operación y teniendo que requerir una reparación del mismo. Fuera del tema de los elementos bloqueadores, pasamos a la selección de la cubierta del conductor, la cual sería en función del medio en donde va a operar el cable, si hay riesgo de incendio, presencia de líquidos o gases, si hay elementos agresivos, condiciones mecánicas en las que se vaya a establecer se vaya a hacer la instalación de este producto o a qué va a estar expuesto. Digo, regularmente esta cubierta de igual manera se elige en función del uso. Las cubiertas más comunes o que se hacen para el tema de transiciones, que es el uso más común de esta línea de producto, es de polietileno de alta densidad. Digo, no tiene un cambio, a menos que se determine que hay un riesgo de incendio o que se haga mandatorio, que va a haber por ahí alguna presencia de alguna temperatura extrema o algún elemento externo que pueda tener ese cable en riesgo de incendio. Se hace una evaluación de si es necesario que este cable pueda entrar con una cubierta TPO o cero halógenos, que sería una cubierta que regularmente se considera para subestaciones, por ejemplo, que en donde podemos presentar ese tema de esa variante de los incendios y tener ese riesgo latente. Digo, se hace una evaluación de cualquiera de los dos casos y en muchas ocasiones el cliente ya llega con esa condición para la elección del producto. Digo, es algo que se toma en consideración desde el primer contacto con el cliente y su requerimiento. Y digo también, digo, por último, una que no mencionamos, el PVC. Digo, el PVC se puede elegir dependiendo, se considera que tiene un mejor manejo mecánico durante el tendido, pero siempre tenemos que tomar en consideración las condiciones que nos comparte, por ejemplo, nuestro departamento de ingeniería de producto, que nos dice: ¿sabes qué? Este cable no puede rebasar tal radio de curvatura, no puede rebasar tales condiciones de tensión mecánica, porque ya pondrías en riesgo su operación o ya el producto ya no tendría la misma condición. Digo, es variable, pero es algo que se toma en cuenta en la elección de este material. ¿Cuáles son los factores que limitan la capacidad de conducción de corriente? Digo, principalmente el material del producto, la construcción del mismo, el área transversal del conductor que se haya elegido, clase y características térmicas que tengamos en el aislamiento, es decir, un compuesto diferente que se haya elegido para la construcción del cable,
cualquier tema que tenga una variante en el aislamiento nos afecta en la conducción de corriente. El ambiente de la instalación, la temperatura o los agentes externos, que era justamente lo que comentábamos con el ingreso del lago, que tuviéramos temas. De hecho, más atrás, por ahí veían algún registro que estaba inundado, digo, ahí tenían algunos temas con los agentes externos. Y la configuración de la instalación, es decir, la conducción de corriente está ligada directamente al número y la disposición de conductores, los materiales y las dimensiones. ¿A qué nos referimos con esto? La configuración en la que se haga la instalación de un circuito varía, vaya, si tenemos distancias menores entre fase y fase, podemos tener una repercusión en la conducción de corriente. La profundidad de la misma instalación tiene una repercusión en la conducción de corriente. La resistividad del banco de ducto, resistividad del terreno, temperaturas de operación, o sea, todo ese tema que tenga que ver con los elementos de instalación, las configuraciones y disposición que tengamos en los conductres, nos pega de alguna manera directamente en ese tema de conducción. Digo, es el elemento principal de aquí de los enlaces de alta y extra. Más adelante iríamos a lo que comentábamos, digo, hay tres temperaturas de operación. Tenemos en principio la temperatura normal, digo, esta temperatura es la máxima alcanzada en el conductor sin deteriorar el aislamiento. Esta temperatura, digo, más adelante lo vamos a revisar, pero es normalmente a 90 grados centígrados. En el caso de esmaltados, como lo de conductores esmaltados, que era una variante del material de conductor que comentábamos, pudiera ser incluso de hasta 110 grados centígrados. Digo, esto es variable y es extraordinario, digo, dependiendo del mismo tema de la configuración en sitio, configuración de la instalación y configuración de los, de los conductores instalados. Temperatura de sobrecarga o emergencia, digo, esta temperatura pudiera rondar entre los 130 grados centígrados. Aquí viene algo importante, digo, esta temperatura de operación en sobrecarga se tiene que establecer por un periodo de tiempo limitado, no más de 1500 horas acumulativas durante la vida del cable y en un año no más de 100 horas. Es decir, no podemos mantener un cable a temperatura de sobrecarga durante toda su vida útil porque empezamos a mermar su operación y empezamos a mermar lo que sería todo el tema de la instalación. Siempre digo, en este tema, por eso nosotros regularmente hacemos el apoyo en la selección de los productos para no presentar algunos temas como estos y se le hace la recomendación y se hace mucho hincapié en el cliente, digo, en estos temas de que, ¿sabes qué? No más de 1500, no más de 100 horas en un año, que es algo importante. Y por último iríamos con la temperatura de cortocircuito. Digo, esta es la temperatura que se establece en un periodo de tiempo limitado eh, a los ciclos de apertura de las protecciones principales. Esta temperatura, digo, puede rondar a 250 grados centígrados. Normalmente cuando llegamos a temperatura, pues el sistema queda fuera de operación. Digo, no solo por el tema de las protecciones, sino por el tema de la alta temperatura de operación que se establece aunque sea en un periodo corto. Digo, aquí era lo que comentábamos, la temperatura normal para un cable con tipo de aislamiento XLP es de 90 grados centígrados y la temperatura de cortocircuito, pues, ronda entre los 250 grados centígrados. Esto es un último recuento de lo que ya habíamos visto. Esto es lo que normalmente nosotros presentaríamos cuando hacemos una propuesta de cable de alta y extra alta tensión. Nosotros presentamos y hacemos mucho hincapié en el cable con pantalla de aluminio liso soldado porque tenemos previsto que el cable con esta variante de pantalla tiene un mayor desempeño en condiciones de operación que la pantalla de hilos de cobre. Es un poco más económico, tiene una referencia favorable en cuanto en cuanto al valor de lo que nos significaría un cable con pantalla de hilos de cobre.
y es más ligero y manejable. Digo, como lo comentábamos, las ventajas que pueden ver en la Filmina, de mayor capacidad de cortocircuito, diseño hermético por esa protección longitudinal que le da el cable, diámetro menor y peso, que esto de igual forma pues, se traduce al tema económico. Vemos las partes que ya hemos revisado: conductor de aluminio redondo con bloqueador, que era lo que comentamos. Digo, ahí hay un detalle, pero sí, es un conductor de aluminio con bloqueador. Cinta semiconductora bloqueadora de humedad, que es el elemento número 2, que ya lo habíamos revisado, ya por ahí tuvimos una breve explicación del mismo. La pantalla del conductor o semiconductora del conductor, es la que vemos numerada con el 3 en la imagen. Aislamiento de XLP, el número 4. Pantalla del aislamiento, es el mismo principio que con el conductor. Es una semiconductora que uniformiza el campo electroestático. Tenemos el elemento 6, la cual sería la cinta bloqueadora, la pantalla metálica de aluminio liso soldado con el número 7, y por último, la cubierta de polietileno de alta densidad, que sería la número 8, y el último elemento que queda en contacto con la superficie, la cubierta de polietileno semiconductor, que como bien comentábamos, es una última cubierta protectora para ese manejo y gestión del cable, ya sea en instalación, transporte o cualquier manipulación que se le llegue a dar el producto durante su fabricación o manejo en sitio. Digo, aquí ya revisaríamos cuáles son las variables principales que nosotros consideramos para la selección de estos conductores. Digo, primero tomamos en cuenta la tensión entre fases, que es el elemento esencial a saber para elegir un cable y elegir un calibre. La corriente de carga, que era algo que les comentábamos. Digo, la corriente de carga siempre va a ir en función de la potencia a suministrar que nos comparta por ahí el cliente en sus requerimientos. El tipo de instalación, es decir, si la misma instalación va a ser una distribución, vaya, cómo va a ser la distribución, cómo van a ser los planos, la trayectoria, si va a ser distribución triangular, distribución plana, que es algo que también tomamos en consideración. El medio ambiente, digo, tomamos en cuenta si es un ambiente seco o húmedo, que claro que afecta por ahí a la conducción de este mismo producto. Instalación, si la instalación va a ser en banco de ductos, va a ser directamente enterrada con o sin ductos, si la instalación será en trincheras, si la instalación se dará en túneles. Algo importante, digo, la resistividad del suelo y la resistividad del banco de ductos. Para la resistividad del suelo, digo, existen dos estudios que se realizan principalmente. Pues, existe el método Shannon and Waller, que consiste en una revisión de una variante que tengan en un recipiente metálico con agua, variante de temperatura que se muestre en cuanto a la transferencia que se da del recipiente al terreno, y el otro sería el de aguja térmica, que también es muy usado en sitio para determinar esta resistividad. Para el tema del banco de ductos, digo, nosotros referencialmente siempre utilizamos como referencia los valores del banco de ductos con concreto H-150, que sería un valor de 0.67 aproximado. Digo, pero esto es variable y también podemos de alguna manera no castigarlo, sino variarlo con un banco de ductos que contenga un concreto pobre con valores de 0.8 en resistividad, o al contrario, digo, bancos de ductos especializados que puedan, que puedan mostrarse con concretos H-250 que tienen una resistividad un poco menor, pero esto es variable y depende de cada caso, y es algo que tomamos nosotros en consideración para selección de los calibres y elección del producto. Tomamos en cuenta el tipo de sistema eléctrico, es decir, el nivel de aislamiento, que va directamente relacionado al nivel de tensión que se va a manejar en la instalación, longitud del circuito y número de circuitos, temperatura del medio ambiente, caída de tensión admisible, que es algo a considerar y que dicta por ahí la red de la instalación, y las características del cortocircuito en el punto de instalación del cable. Algo que no tocamos, pero sí es muy importante: cómo hacemos la elección de las pantallas de cortocircuito. Digo,
el tema ahí es siempre revisar el tiempo de operación de las protecciones y la corriente de cortocircuito que se mostraría en ese momento. Regularmente esto se dicta por zonas. Es un valor que también viene de parte del cliente. Nosotros hacemos un cálculo mediante dos métodos, cálculo adiabático y no adiabático, es decir, en uno considerando el tema de temperaturas y en otro exceptuándolo. Y tomamos en cuenta también una norma, digo, los criterios de una norma ISEA, que serían los que tienen por ahí más castigo, todo le dan un poco más de especificación de parámetros al cálculo de corrientes de cortocircuito dentro de la pantalla y del mismo conductor. Digo, estos son cálculos que realizamos nosotros para esta elección. Estas son las variables principales. Más adelante, digo, contamos con un material de apoyo, una guía de usuario. Digo, en esta guía de usuario, nosotros, cuando hay requerimientos de alta y extra alta tensión, se la compartimos al cliente para que conozcan un poco más de de la estructura del cable, que es algo que estamos viendo ahorita en la presentación, los parámetros del mismo, los diferentes sistemas de puesta a tierra que pudieran presentarse según la instalación y según la configuración del sistema, los criterios de diseño, manejo e instalación del producto, pruebas y mantenimiento del mismo y las certificaciones con las que cuenta el mismo. Siguiendo con el tema, iremos con la breve explicación de accesorios para líneas subterráneas de alta y extra alta tensión. Como comentábamos al principio, digo, nosotros ofrecemos soluciones cable accesorios para estos sistemas, contando con, bueno, iríamos primero con el tema de terminales. Existen dos tipos de terminales, las interiores y las exteriores. Las interiores son utilizadas regularmente en subestaciones GIS o subestaciones encapsuladas y en llegadas a transformadores. Estas pueden ser del tipo seco o húmedo, que es algo que vamos a ver un poquito más adelante. Las terminales exteriores, que estas, digo, tienen un uso totalmente diferente, pueden ser utilizadas en transiciones y subestaciones. Estas, de igual manera, pueden ser de la variante seca y húmeda. Esto, digo, varía en el tema del accesorio, varía en el tema de la instalación. Digo, ahorita lo vamos a ver más adelante con profundidad para tener una explicación puntual del tema. Y iríamos con el tema de los empalmes. Digo, hay dos tipos de empalmes, el empalme de pantalla continua y el empalme de pantalla interrumpida. Regularmente la única variante que tenemos aquí es la distancia del tramo o la distancia del circuito. Es decir, si nosotros tenemos un circuito de 1000 metros, sí, un circuito de 1000 metros, pongámoslo en perspectiva, y tenemos que hacer una reparación en el metro 900, pues se va a usar una pantalla continua porque el tramo es continuo, no tenemos una discontinuidad y tenemos que hacer ahí algún aterrizaje extraordinario en alguna parte de la fase. En cambio, digo, si nosotros tenemos un tramo de 1500 donde ya presentábamos una, una conformación, un empalme, bueno, ya se presentaba un empalme instalado, pero como parte de la configuración del sistema se tendría que usar pantallas interrumpidas o empalmes con pantalla interrumpida para adaptar ese mismo a la instalación. Digo, es algo que ahorita vamos a revisar más adelante, pero es la única diferencia. Los empalmes de pantalla continua se usan regularmente en tramos cortos y los empalmes de pantalla interrumpida se usan regularmente en tramos largos o que exceden los 1200 metros. Yendo primero con el tema de las terminales exteriores convencionales o del tipo húmedo, digo, vemos que estas terminales regularmente su instalación se da en postes de transición o estructuras de pedestal como las que nos podemos encontrar en las subestaciones o en las torres. Estas cuentan con un relleno aislante. Eh, ¿A qué nos referimos con el relleno aislante? El aceite que llevan las terminales, el aceite eléctrico que pueden llevar para su presión puede ser aceite, y ahora estaba yo revisando que por ahí hay terminales que llevan un aceite eléctrico que no tiene que calentarse, que es simplemente un silicón, un aceite, digo, es un aislante, un relleno aislante que tiene un compuesto diferente, es más práctico. Digo, es algo nuevo que por ahí está implementando NKT en sus accesorios. El aislador puede ser compósito, es decir, de algún material polimérico o de porcelana o cerámico.
Y algo a tomar en consideración, pues sí, son las distancias de fuga que podrían presentarse, digo, que tienen que tomarse en consideración para la elección del accesorio. Digo, pueden ser distintas y dependiendo del requerimiento o dependiendo de lo que se dicten las normas ambientales del sitio o del proyecto desde el lugar en el que se va a implementar el proyecto. Luego, esta es la primera variante, es una terminal exterior normal. Iríamos con la segunda variante, que serían las terminales exteriores, pero esta vez de tipo seco o de nueva generación. Digo, estas se instalan de igual manera en postes de transición, estructuras de pedestal. No cuentan con un relleno aislante, es decir, aquí no nos valemos del tema aceites, del tema silicón para tener ese relleno de la terminal. No presentan fugas, por ende cuentan con un aislador compósito. No, aquí no vemos las variantes del aislador de porcelana. Digo, es un aislador compósito que es similar al que tenemos en la terminal convencional, pero aquí, digo, presenta características diferentes. Por ende, digo, no presentamos cuartaduras en el mismo. Y de igual forma, tomamos en cuenta el tema de las distancias de fuga para la elección del accesorio. Digo, seguimos con el tema de cómo sería una transición típica de un cable aéreo subterráneo. Vemos ahí principalmente representado el tema de la soportería, que era algo que comentábamos y en el que no abundamos, cómo sería una corredera de sujeción a la pared, abrazaderas para el cable de potencia dentro de esa transición, las abrazaderas para los empalmes, los bastidores de soporte, cinchos para hacer esa sujeción del empalme. Digo, todos los elementos de sujeción que requerimos para tener por ahí una explicación, tener por ahí ninguna situación que pueda surgir con algún movimiento o alguna manipulación que se tenga con el sistema. Digo, aquí lo vemos con una explicación un poquito más gráfica y detallada, el cómo se compone el tema de las conexiones con las terminales exteriores, cómo funge un empalme dentro de la instalación del sistema y, y la situación en contexto. Estos son los dos casos más típicos en los cuales se presentan transiciones de cable aéreo subterráneo, mostrando en este caso el tema del cable de potencia, las terminales, digo, los apartarradios, que son también un elemento protector ahí de la instalación. Regularmente se toma en cuenta un apartarradios por cada terminal o por cada fase. Digo, ahí tenemos la distribución en una torre, en principio, viendo una base o pedestal a mediación de la misma. Y en la segunda imagen que ya habíamos tocado en filmes anteriores, pues vemos el tema del poste de transición o poste troncocónico, con los cables de potencia entrando por dentro del mismo y saliendo en la transición para la instalación en las terminales, y por ende cada terminal con su apartarrayo. En ese poste que tenemos ejemplificado podemos ver dos circuitos de 3 conductores por fase que hacen transición a una línea aérea. Digo, aquí lo vemos en una representación en sitio de cómo hacemos esa, esa configuración de la instalación. Digo, esto personalmente nosotros como empresa no lo realizamos, lo hace un proveedor externo que nosotros redirigimos con el cliente en pro de hacer esa solución completa para la oferta, pero digo, tenemos alguna evidencia de proyectos anteriores, como lo ven ahí. Digo, ahí está la representación gráfica del mismo. Digo, esto para las transiciones cable aéreo subterráneo. Aquí lo vemos en una subestación, ejemplificado con las bases de pedestal, que era algo que revisamos anteriormente y que tocábamos en semanas anteriores. Eh, Iríamos ahora con el tema de terminales interiores. ¿Qué es una terminal interior? Pues son las terminales que se utilizan regularmente en interruptores SF6 y transformadores de acuerdo a la normativa IS 62271-209. Estas, digo, son del tipo húmedo, es decir, de igual manera que las exteriores cuentan con ese relleno aislante que sería aceite. Aceite, digo, de estas, si no mal recuerdo, todavía no existe una variante que lleve silicón o lleve algún relleno aislante alternativo. Las mismas, si es el caso de la instalación, pues se consideran con un vaso de expansión para instalaciones horizontales,
y la sección máxima puede ser de hasta 2.500 milímetros cuadrados. Digo, nosotros aquí como empresa pues lo consideramos hasta 2.000 milímetros cuadrados, que es el calibre máximo de producción que tenemos. Siguiendo, siguiendo más adelante, vemos el mismo tema. Aquí de igual manera presentamos una variante del tipo seco o de nueva generación. Digo, estas cuentan o pueden implementarse con una conexión tipo plugin parecida a la que se tiene en algunos tableros, digo, pero con el mismo principio, pero con una operación e instalación diferente. El diseño es seco, sin relleno aislante, es decir, que no presenta fugas, no requiere de ningún aditamento para esa operación, dependiendo de la posición en la que vaya a ser instalada. Es compatible con interruptores antiguos, basados en la normativa que ya comentábamos, la 62271-209 de IEC, y la sección transversal en la que podemos nosotros revisar esta elección de las terminales puede ser hasta el calibre 3.200 milímetros cuadrados en el cable. Siguiendo, iríamos a la parte de bueno, digo, la descripción de cómo sería una terminal o una configuración de transformador interruptor GIS o SF6. Digo, como lo vemos aquí, las terminales no están de manera vistosa, digo, por su naturaleza y por su operación, pero es cómo se configuraría o cómo sería la configuración de las mismas. Cabe resaltar que para cada terminal, al igual que con las terminales exteriores que llevan un apartarrayo por fase, aquí se consideraría normalmente o se recomienda considerar tres resistencias no lineales por fase para cada terminal interior, que sería el mismo principio del apartarrayos, pero acotado a este tipo de instalación. Digo, como aquí lo comentábamos, digo, hay gran diferencia en cómo se ve una instalación aislada en aire a una instalación encapsulada aislada en gas. Digo, por ahí hay unas ventajas que se pueden presentar. Claro, es más oneroso y conlleva mantenimientos más exhaustivos y una revisión o supervisión especializada que a lo mejor en un sistema en un sistema aislado por aire no presentaríamos, o lo presentaríamos, pero con menor frecuencia y con condiciones diferentes. Aquí vemos, al igual que en las terminales o en la transición de cable aéreo subterráneo, vemos cómo serían las configuraciones y las instalaciones para estas terminales interiores en sitio. Iríamos nada más con el tema de los empalmes. Digo, el tema de los empalmes, como comentábamos, digo, el empalme de pantalla continua principalmente es utilizado como unión de cables entre conductor y pantalla. Son comunes en longitudes hasta 1.2 kilómetros. Estos pues tienen solamente la condición de unir dos tramos en una fase. No tienen ninguna condición de aterrizada. Digo, estos mismos hacen la unión nada más de conductor y pantalla. Es solamente utilizado para hacer ese acoplamiento entre dos tramos de una fase. No tiene ninguna otra condición. Los empalmes de pantalla interrumpida en diferencia, digo, son la unión de cables, con, eh, unen los conductores y separan las pantallas. Con esa separación de pantallas, pues conlleva un tipo diferente de aterrizada, que en este caso sería la aterrizada cross-bonding. Las dos usuales o más utilizadas en este tipo de sistema pues, es la aterrizada en un solo punto, que es la que acota a la primera solución de empalmes, a los de pantalla continua, y la solución cross-bonding o interrumpida, que permite conexiones o esa salida de la pantalla durante los empalmes, que eso regularmente pues, es algo que se tiene que implementar ya en tramos largos, no solo por temas de longitudes de fabricación del tramo, sino por temas de instalación o temas de acoplamiento con otros accesorios. Digo, esto, como bien lo comentábamos, es común en longitudes mayores a 1.2 kilómetros. Iríamos ahora con la descripción de los servicios de instalación, pruebas y capacitación. Digo, nos vamos a ir un poquito rápido porque ya vamos aquí un poquito encima del tiempo. Eh,
nosotros, digo, ofrecemos la solución de la verificación de técnica y manejo de instalación del producto. De igual manera, la supervisión e instalación de los accesorios y el cable de potencia, la capacitación del mismo si es el caso, y se solicitan de repente certificaciones para instaladores de accesorios. Estas tienen un costo y digo, personalmente como, digo, no las ofrecemos como empresa, pero tenemos ese convenio o esa alianza con un EKT para poder facilitar esas capacitaciones de instalación, si es el caso. Digo, eso se revisa como como un tema adicional. Digo, el apoyo que damos nosotros como área, pues sería en cuanto a los proyectos y requerimientos, cualquiera sea el caso, pues el apoyo en la selección del cable y accesorios, que era algo que ya veíamos más en filmes anteriores con las simulaciones o los diferentes parámetros que tomamos en cuenta para la selección, el cálculo de ampacidad de las líneas, la revisión de las trayectorias de las líneas, cálculos de tensiones de jalado y los diagramas esquemáticos de las mismas. Digo, cabe considerar que nosotros hacemos todas estas estimaciones y brindamos todo este apoyo al cliente solo de manera referencial. Nosotros no somos una entidad que realice ingeniería, nosotros, basado en los datos que nos proporciona el cliente, hacemos esas estimaciones y esas selecciones por la experiencia previa y por las simulaciones que podríamos realizar nosotros en cuanto a lo teórico. Aquí vemos un ejemplo de un reporte de tensiones de jalado en el que pues, revisamos la trayectoria, los ángulos de quiebre de la misma, el perfil de elevación, eh, las condiciones de instalación, y nosotros pues por ahí hacemos una estimación del producto en el que se tuvo pues por ahí la elección, y vemos si ese producto cumple con los requerimientos que tiene el cliente. Entonces, ahora sí que, como bien saben, digo esto, y como ya lo explicamos, estos no son productos de línea, son productos que por proyecto tienen que ser como un guante a la medida, entonces tenemos que hacer esas consideraciones preliminares, y este sería uno de los reportes, digo, representativos a considerar en cuanto a trayectoria, y que se acotan directamente a las condiciones que se tengan en sitio y que el cliente presente. Los parámetros principales del cable, digo que es algo que nosotros mostramos en nuestras fichas. Regularmente estas son las fichas que nosotros emitimos cuando se hacen ofertas integrales de cables y accesorios, teniendo como datos principales en estas fichas, digo, la información del gradiente de diseño, radios mínimos de curvatura, que es algo esencial a tomar en cuenta en las tensiones de jalado, capacitancias, tensión máxima de jalado, presión lateral máxima del mismo. Algo que comentábamos anteriormente, pero no teníamos una representación gráfica, es voy a revisar un poquito, el tema de las corrientes de cortocircuito, que también, digo, si se ve muy pequeño por ahí, nosotros emitimos los valores dependiendo las consideraciones que se están tomando, tanto para las diferencias de ciclos de 8, 16, 60 ciclos, 30 ciclos, dependiendo la consideración en la que se tenga que considerar. Nosotros hacemos ese cálculo y lo plasmamos en la ficha que se le proporciona al cliente del producto elegido. Esto tanto para el conductor como para la pantalla. Digo, es algo que nosotros tomamos muy en cuenta y siempre tenemos en revisión constante para tener esa elección correcta del producto. Digo, aquí vemos algunas fotos de algunos proyectos que hemos tenido y del desempeño en sitio. Nosotros como Viacom, como Viacable, Conductores Monterrey, hacemos solamente la supervisión de la instalación del mismo, el buen manejo del producto, el buen manejo de accesorios, la buena instalación, que siempre la instalación y el manejo del cable sea bajo las mejores prácticas y no haya ningún otro tema que nos pueda perjudicar ahí en temas de instalación u operación. Lo que comentábamos, apoyo en supervisión de instalación de cables y la supervisión de instalación de accesorios, que es algo que llevamos a cabo en cada proyecto. Yéndonos a temas de las pruebas, digo, nosotros tenemos ese conducto para realizar las pruebas que se tienen que hacer después
de la instalación de los sistemas, como son la prueba de integridad de la cubierta semiconductora, pruebas de alta tensión, pruebas de descargas parciales, que son pruebas enumeradas en la norma antes de la puesta en operación del sistema. Digo, esto, como se los comentaba antes, nosotros lo realizamos mediante un proveedor externo, que en este caso es HB-Test, pero lo ofrecemos como parte de las soluciones integrales que tenemos para esta línea de productos. Llevamos a cabo también el tema de capacitaciones virtuales en cuanto a la instalación de accesorios, al manejo de cable, cualquier duda que se tenga durante el desempeño y desarrollo del proyecto, nosotros le damos seguimiento y se le da una capacitación virtual al cliente en sitio o al gestor del proyecto para que pueda desempeñar o librar cualquier barrera o duda que se le suscite durante este periodo. Digo, por mi parte sería todo. Digo, agradezco de antemano su atención y agradezco el apoyo en este webinar y pues nada, que tengan un muy buen día.